Alexei Navalny, el peor enemigo de Putin. Vladimir Putin es uno de los hombres más poderosos del planeta, amado por muchos, odiado por otros, pero temido por todos. Abogado, político y exagente de la temida agencia de inteligencia rusa KGB, organización responsable de miles de torturas, asesinatos y desapariciones de enemigos políticos o personas que sabían demasiado. Luego de una meteórica vida universitaria, militar y como agente de la KGB, se dedicó a su mayor pasión, la política, abrazando ideas que adquirió leyendo libros de Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. Putin se convirtió en el presidente de Rusia en el año 1999. Desde entonces se ha mantenido en el poder de esta nación por más de 2 décadas. Naturalmente, Putin se ha enfrentado a muchos enemigos políticos durante su carrera, pero sus batallas no se limitan al campo de la democracia. Algunos han tenido que huir al exilio, otros han sido encarcelados y otros han sido asesinados en extrañas circunstancias. En 2002, el gobernador del Extremo Oriente ruso, Valentin Svetkov, fue asesinado de un certero balazo en la cabeza cuando entraba en su oficina en Moscú. En una ocasión, Valentin se pronunció negativamente sobre Putin. Vladimir Golovyov, diputado de la Duma y copresidente del partido Rusia Liberal, paseaba tranquilamente con su perro por un parque en Moscú. Poco después fue hallado con un balazo en la cabeza. Hacía años que estaba enemistado con Putin. Yuri Alexeyevich Koshkin fue un periodista de un periódico opositor y vicepresidente del Comité de Seguridad de la Duma Estatal. Falleció repentinamente a los 53 años en un hospital de Moscú. A pesar de que llevaba una vida 100% sana, los médicos aseguraron que la causa de su muerte fue una alergia, pero una investigación privada determinó que fue envenenado con talio. El diputado de la oposición liberal Sergei Yushchenko fue asesinado por varios disparos en Moscú. En ese entonces se había convertido en uno de los políticos más críticos de Putin por iniciar la guerra contra Chechenia. De nacionalidad estadounidense, Paul Klevnikov era un periodista de la edición rusa de la revista Forbes. Un día, un auto lleno de pistoleros lo acribillaron cuando salía de su oficina. Se dice que escribía un artículo sobre la fortuna de Putin. Viktor Yushchenko era un político ucraniano candidato a la presidencia de su país en el año 2004. Siendo el candidato más popular, representaba un problema para el candidato Viktor Yanukovych, la ficha de Putin en Ucrania. Horas después de una cena, tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital en Austria. Allí lograron salvar su vida y descubrieron que fue envenenado con dioxina. Su intento de asesinato falló, pero su rostro se desfiguró en la lucha contra el veneno. Afortunadamente ganó las elecciones. Alexander Litvinenko fue un agente de la KGB. Acusó a los servicios secretos rusos de colocar bombas en apartamentos y de otros actos terroristas como un esfuerzo para hacer llegar a Vladimir Putin al poder. Litvinenko escapó a Londres y enfermó repentinamente. Murió en un hospital por envenenamiento radioactivo por polonio 210. 3 semanas antes había comido en un restaurante con 2 agentes del servicio secreto ruso. Ana Politkovskaya fue una activista por los derechos humanos y periodista de oposición al conflicto checheno y a las políticas de Vladimir Putin. Ana denunció que varios periodistas y activistas de derechos humanos habían sido secuestrados o asesinados por soldados rusos. Fue arrestada en varias ocasiones y envenenada en 2004, pero sobrevivió y continuó informando. Murió acribillada en el ascensor del edificio de su apartamento en Moscú. Anastasia Barbilova fue asesinada junto al abogado de derechos humanos Stanislav Markelov, conocido también por su trabajo sobre los abusos de los soldados rusos en Chechenia. Natalia Stimirova, otra activista de derechos humanos y periodista, fue secuestrada cerca de su casa en Chechenia. Su cuerpo sin vida fue hallado horas después con disparos en la cabeza y en el pecho en una autopista.
Sergei Magnitsky era un abogado y auditor que investigaba casos de fraude fiscal, robo y violación de derechos humanos. La policía lo detuvo cuando reunió pruebas que demostraban la implicación de las fuerzas de seguridad en un gran fraude fiscal. Fue torturado en una comisaría y encarcelado durante 11 meses. Murió en una prisión por enfermedades provocadas por el cautiverio. Boris Berezovsky fue uno de los hombres más ricos de Rusia. Alexander Litvinenko, el exagente de la KGB que te mencioné anteriormente, fue el encargado de asesinar a Boris, pero este lo alertó y desertó de la agencia. Boris se manifestó acerca del envenenamiento de Litvinenko en varias ocasiones, hasta que en 2013 apareció muerto en una casa con una soga alrededor del cuello. Boris Nemtsov fue un estadista, físico y político liberal ruso, fundador de la Unión de las Fuerzas de Derecha. Murió acribillado a balazos en Moscú, gran rival de Putin cuya muerte nunca se ha esclarecido. Denis Voronenkov fue un político que acusó al FSB de estar implicado en el narcotráfico. Además, tenía pruebas y pensaba testificar contra Viktor Yanukovych en un caso de corrupción. Yanukovych fue presidente de Ucrania entre 2010 y 2014, un firme aliado de Putin. Voronenkov murió tiroteado en una calle de Kiev, Ucrania. El empresario Nikolai Gluskov, conocido crítico del presidente ruso Vladimir Putin, fue encontrado muerto en Londres luego de ser estrangulado. Al parecer se intentó que todo pareciera un suicidio, pero investigaciones posteriores afirmaron que se trató realmente de un homicidio. Cabe destacar que Nikolai fue íntimo amigo de Boris Berezovsky. James Le Mesurier era un exmilitar británico reconvertido en activista. Durante la guerra de Siria, trabajó exponiendo la devastación que causaban los bombardeos de aviones rusos sobre los civiles. Sufrió numerosas amenazas de muerte hasta que supuestamente se lanzó al vacío desde su casa en Estambul. Sergei Skripal fue un agente de inteligencia militar rusa que pasaba información al servicio secreto británico. Fue detenido, juzgado y encarcelado en el año 2004. En 2010, Putin lo liberó luego de un intercambio de prisioneros por otros agentes rusos capturados en Occidente. En 2018, 2 agentes rusos rociaron el pomo de la puerta de su casa en Inglaterra con Novichok, un veneno que ataca el sistema nervioso. Tanto él como su hija enfermaron, pero lograron salvar su vida. Hay cosas que tienen en común aquellas personas que te mencioné anteriormente. Todos eran críticos de Putin, y como cualquier ser humano que se enfrenta a un gobierno tan poderoso sentiría miedo. Pero hay alguien que dice no tener miedo e incita a que nadie debe tenerlo. Ha criticado arduamente a Putin públicamente y a su vez se postula como el próximo presidente de Rusia. Te presento a Alexei Navalny. Navalny es un abogado que entró en la política bajo el ideal de combatir la corrupción. Con un lenguaje patriótico y una gran capacidad de comunicación, ha logrado unir a millones de rusos, obteniendo un meritorio 27% de los votos en las elecciones municipales de Moscú en el 2013. Desde entonces es el principal rival político de Vladimir Putin. Su Fundación contra la Corrupción ha denunciado a decenas de funcionarios rusos, empezando por el presidente. En agosto del 2020, mientras regresaba a Moscú de un viaje electoral a Siberia, perdió el conocimiento dentro del avión. Varias personas captaron el momento de su agonía. De inmediato, el avión donde se encontraba aterrizó en el lugar más cercano y fue hospitalizado en Omsk. Su familia desconfiaba del trato que podría darle un hospital ruso, en especial porque en él había más militares que médicos. El hospital se negaba a dejarlo ir a otro centro médico, pero gracias a la presión ejercida en redes sociales y a las afueras del hospital, al gobierno no le quedó más remedio que dejarlo ir. Su familia decidió que recibiría atención en Alemania, y en un hospital de Berlín fue diagnosticado por envenenamiento con Novichok, el mismo veneno utilizado contra otros críticos de Putin. Navalny despertó en el hospital y fue informado de que fue envenenado. Lejos de atemorizarse, quería ponerse a trabajar de inmediato.
el portal de investigación Bellingcat se contactó con Navalny y su equipo. Los investigadores de Bellingcat lograron determinar quiénes habían sido los atacantes de Navalny. Expertos en armas químicas que trabajan para el Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, estuvieron durante años siguiendo muy de cerca a Navalny. En este edificio a las afueras de Moscú, llamado Signal Institute, supuestamente se fabrican bebidas energéticas o deportivas, pero sus únicos 12 científicos empleados solo tienen experiencia y antecedentes en creación de armas químicas. En este lugar se fabrica el veneno Novichok. Bellingcat recopiló cientos de páginas de registros telefónicos y manifiestos de vuelo que revelaron el historial de comunicaciones y viajes de este grupo que tenían como objetivo acabar con Navalny. Navalny y los investigadores de Bellingcat decidieron llamar al número de teléfono de algunos integrantes del grupo y grabar sus reacciones, haciéndose pasar por el subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev. Habló con el oficial del FSB, Mikhail Svets. Este reconoció detalles de cómo su grupo falló al intentar envenenar a Navalny, dejando el veneno Novichok impregnado en su ropa interior cuando ésta se encontraba en una habitación del Hotel Sanders en Tomsk, además de cómo el hospital en Rusia estuvo implicado en eliminar los rastros del envenenamiento. Sin temor, en el año 2021, Navalny regresó a Moscú, donde fue detenido en el mismo aeropuerto. Su equipo publicó el documental llamado Navalny. Relata profundamente su historia y de cómo Putin ha tratado de deshacerse de él. Fue tan bueno que incluso ganó un premio Oscar. Poco después de su captura, su organización emitió en YouTube un documental sobre el palacio privado de Putin que acumula más de 122 millones de visualizaciones. Lamentablemente, Navalny está encarcelado en la prisión de máxima seguridad IK2, en una celda fría y oscura, desde donde ha pedido a los rusos que salgan a las calles para denunciar la guerra en Ucrania y que sobre todo nunca tengan miedo. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video.